Este, ahí se me fue. ¿Qué año? El día no me acuerdo. ¿Pero desde cuándo? No. Mira, no, 2000. Que no sé No sé, no me acuerdo bien. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está del 87? Entonces fue en el 2001. No, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. No estoy bien en las fechas. 92 o no, o 92. 97 me parece. En el 2009 o 8 creo. 84, creo. No, antes, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente cuándo fue. No estoy muy segura si es 97 o 95. Estamos en 2012, ¿no? ¿Eso habrá sido cuándo? El año... Y Creo que ha sido ahí. ¿Dónde? Ah, no, ¿dónde? Bueno, en fin, no me acuerdo dónde ha sido. Y luego, Puedo decir es que de las fechas no se está muy seguro. Es extraño porque no ha pasado tanto tiempo, pero en realidad para nosotros eso es como la parte legendaria del movimiento. Es, digamos, como para los norteamericanos es lo que pasó en 1970 en Stonewall, donde hay un montón de leyendas. En nosotros todavía, esa parte de los años 90 todavía es la parte legendaria del movimiento, en lo que cada quien de los que participaron tiene un recuerdo que a veces no coincide con el del otro, y las fechas no están muy seguros. El MOL en realidad nace de la sensibilidad de un grupo de jóvenes, hombres y mujeres que en realidad se sentían muy dolidos por la sociedad en que vivían, porque no nos dejaban ser. Roberto Miro Quesada era un hombre muy inteligente, muy cultivado y de una familia que también, bueno, había sido una familia de intelectuales de alto vuelo. Se fue a California, estudió filosofía, conoció con Foucault. Aparentemente se hicieron amigos. Posteriormente, Roberto Miro Quesada también se hizo amigo de otro hombre, digamos que también pertenecía a una familia importante de Lima, que era Oscar Ugarteche. Según alguna vez me ha contado Oscar, aparentemente se encontraban en Nueva York. Entonces se juntó con un grupo que se llamaba The Left Lavender y se sumaron aparentemente algunos más peruanos que vivían en el extranjero. Conversaban de filosofía, de formar el movimiento, de vincularse a las ideas de izquierda. Y cuando terminó el gobierno militar en el Perú, todos regresaron al Perú. Entonces ellos también trajeron toda esta propuesta de que había que cuestionar y salir adelante, y que eso significaba decir que era lo que eras, porque si tú no decías lo que eras, simplemente no existías. En realidad el movimiento, el MOL, fue formado por una gente que nos conocíamos desde antes y que nos presentaron otras gentes. Era una conexión de amigos que por la cuestión cultural, más que nada por la cuestión artística, teníamos vinculación, más que por la cuestión, había aparecido un joven periodista que también fue uno de los fundadores, había un psiquiatra, había varios, había un economista. Digamos, y comenzaron a reunirse, ¿no? Y justamente coincidió que en el año 81 abrieron la primera discoteca gay, que fue el Perseo, que quedaba en San Borja. Y ellos solían reunirse allí, y un día llegó la policía a intervenirlos, y se sintieron maltratados, porque además siendo profesionales destacados y de familias ricas y poderosas de Lima, nunca habían pasado por algo así, ¿no? Ellos se sintieron como que no era posible que esas cosas pasaran en el Perú, que estaba emperazando una nueva democracia, que quería ser moderno y todo lo demás. Entonces se reunieron y decidían que dar a notar que la homosexualidad no era una enfermedad, que la homosexualidad no era, digamos, algo que pudiera ser penalizado y todo el asunto, que la policía no tenía derecho a maltratar a la gente y todo. Todos tenían una gran vena socialista. Había una mentalidad de querer hacer diferencia, sí. En realidad, todos han sido, creo, gente que se interesó en hacer el MOL por esta necesidad de respeto, creo. Mi amigo, que era actor, Beto Montalva, llegaba de Nueva York de haber hecho una temporada con El beso de la mujer araña, con Pipo, y ellos dos fueron dos de los fundadores. Entonces, ahí es donde comenzamos a hacer las reuniones con ellos, pero creo que era más
Empezamos a hacer reuniones en la casa de Beto de una manera muy dispersa. A partir de estas reuniones, ya en la casa de Roberto, nos reuníamos una vez a la semana, los sábados, conversábamos, me acuerdo que era el fenómeno del niño con un calor horrible, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo nos mostramos públicamente? ¿Podremos inscribirnos en los registros públicos? Y a partir de eso es que decidimos irnos todo un fin de semana a Punta Negra, ¿ya? Un grupo de como 10 a 12 personas, entre hombres y mujeres, ¿ya? Para elaborar el primer manifiesto del MOL con una encuesta para repartir en las discotecas. En realidad el MOL fue un nombre que escogimos entre nosotros, porque en realidad no había nombre. No había nombre, el nombre se formó, o sea, hicimos el movimiento homosexual de Lima. En esa época, pues, la idea de la palabra homosexual cubría todo, ¿no? Lesbianas y homosexuales. Me acuerdo que se acerca y me dice, Aldo, ¿cómo harías tú, cómo te gustaría que se llame la organización? ¿Movimiento Homosexual de Lima o MOL Perú? Yo le dije, movimiento homosexual, pues porque somos homosexuales y es Lima, ¿no? Movimiento porque liberación, esa cosa, no es que vas a liberar, sino ya como movimiento ya es homosexual, estás más liberado. Y entonces se entra corriendo, de esta juventud que es tan cara abierta, no le interesa de que se llame homosexual o no, ya no, ves, por eso hay que ser homosexuales que hay que poner. Y obviamente, ¿quién ganó? MOL Perú. El nombre se fue, MOL Perú, y por el Movimiento Homosexual de Lima dijeron que no era el tiempo. Yo me acuerdo que Oscar me llamó, me dijo, quiero consultarte una idea loca que tenemos. Entonces te dije, ya, nos juntamos acá en Lima, en un café que ya no existe, y ahí me dijo, ¿no?, de que estaban queriendo hacer un movimiento homosexual acá en Lima. A mí me pareció realmente extraordinario, entonces comenzamos a discutir cómo sería, con quién sería, todas las ideas locas que tenía Oscar en la cabeza, las fuimos hablando, confrontando, y bueno, al poquísimo tiempo comenzó el movimiento homosexual de Lima, el MOL, ¿no? Y claro, lo que sí me imaginaba, porque eso lo conversamos mucho con Oscar también, ¿no? Y lo conversamos en su momento con Beto, era el que esto abriría espacio para que muchas de las gentes que estaban en el closet pudieran comenzar a salir porque iban a tener un espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, ese era como lo máximo que estábamos pensando en ese momento. O sea, qué bueno, porque entonces van a tener, esta gente va a tener un referente. Entonces, esto va a convertirse en una cosa que es importante en la sociedad peruana. Y eso fue importante, ahora, pero también fue una situación en la cual nos generaba mucho temor, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la Iglesia, cuál era la capacidad que tenía la Iglesia de presionar y fregar, ¿no? Tampoco sabíamos cómo iban a reaccionar los medios de comunicación. Realmente sí fue para mí, ¿no?, como feminista, y creo que para el movimiento fue una ganancia muy significativa, porque entonces ya no éramos solamente nosotras las que estábamos tratando de abrir espacio para una mirada diferente a las luchas, ¿no?, de las mujeres, sino también a toda esta dimensión de lucha por una sexualidad diferente, ¿no? En ese tiempo también dentro del movimiento feminista salió el GALF, que era el grupo lesbiano feminista, grupo de autoconciencia lesbiano feminista. Fue una tremenda ganancia, porque ya estos dos trajeron para el movimiento feminista una dimensión muchísimo más rica para la reflexión y para la acción, ¿no? De los 80, obviamente tenía 30 kilos menos, tenía mucho pelo, tenía African look. Manifestar tu amor en la calle es una cosa impensable, o sea, tú no podías decir nada. En ese tiempo la gente iba a la cárcel. Me acuerdo que con Quique Bocio dimos los primeros besos en Haití, o sea, besos de saludo, ¿no? Hacer muah, muah, así como, ¿no? Y que todo el mundo nos quedó mirando así.
Ay, esos outings que hacíamos, era increíble. En esos años 80 fue el momento en que el ideal de liberación del movimiento homosexual del mundo se reafirmó. En ese momento había un pequeño grupo más intelectualizado de personas vinculadas al teatro, a las ciencias sociales, a la política, que estaban trabajando un movimiento, la idea de un movimiento homosexual que se llama MOL. Había interés en producir cuestiones sobre temas intelectuales, sexualidad, autoconciencia, libertad. De hecho, varios de los líderes de esa época murieron por SIDA, ¿no? Entre el 88 y el año 90, ¿no? Eso fue, yo diría, un momento entonces de una movilización de clases medias, intelectualizadas, un movimiento pequeño. La incidencia política en realidad no existía, nosotros no sabíamos, estábamos también planteando de que era necesario salir, pero no sabíamos cómo todavía. Con la llegada de Óscar Ugarteche, es que como que el proceso de visibilización política se intensificó, ¿no? Y ahí es donde se produce para mí un quiebre interesante entre el MOL, que era el grupo de amigos que se reunía en una casa, ¿no? Para dejar de ser el grupo de amigos, para ser el grupo de personas que tenían una intencionalidad política, ¿no? Para que se reconozcan sus derechos. Y ahí es donde se empezaron a elaborar las primeras propuestas, porque Óscar había trabajado en Noruega y hacia la búsqueda de financiamiento para realizar actividades. Beto Montalva también fue uno de los fundadores del MOL y fue que reemplazó a Roberto Melo Quesada, a Óscar Ugarteche, digamos, hacia la mitad de los 80, como la cara visible del MOL. Beto era una persona increíblemente buena, con una tremenda inquietud social y con una sensibilidad realmente impresionante, ¿no? Era un malestar constante por todos lados porque no sabías la inseguridad, ¿no? Si de repente te iba a tocar ser represión policial y militar. Empezaron a caer amenazas también. El MOL ha recibido varias veces amenazas que decían de Sendero, nunca del MRTA, que no hagan la marcha, que vamos a poner una bomba. Nunca hacíamos caso. Nada. Y nunca nos pusieron. Hubo varios incidentes muy dramáticos, ¿no? Por ejemplo, el MRTA en un momento, en Pucallpa creo que ha sido, o en Iquitos, comenzó a matar a compañeros homosexuales. Las apuestas de estos grupos que se habían levantado contra el Estado, parte de su mensaje había sido asesinar a gays, ¿no? Yo no tengo testimonio o evidencia de alguna lesbiana asesinada, sí castigada, pero sí asesinaron a travestis, ¿no? Como hacer limpieza social, ¿no? Los estaban descuartizando. Hay anécdotas en las cuales dicen que personas que habían sido atrapadas por Sendero habían visto cómo torturaban a los homosexuales, les cortaban el pene por pedacitos así, chiqui, y después los mataban. De la época de la guerra con Sendero y el MRTA, o sea, todo aquel que era producto del sistema capitalista debía desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros teníamos miedo que los senderistas nos maten por ser maricones, por ser, o sea, producto del sistema capitalista, por un lado. Entonces, muchas mujeres y hombres se van de nuestro país, porque era invivible. ¿Cómo colocabas el tema, ¿no?, de la diversidad sexual y de la gaycidad o de las personas TLGB en una situación de guerra, de hiperinflación y de todos esos rollos? Difícil, ¿no? Eso fue yo creo que eso fue la peor época que hemos podido vivir, ¿no? El allanamiento es que viene la policía y se mete a la discoteca de gays, de lesbianas, y levanta todo, se lo lleva todo a la comisaría. ¿Por qué? No hay razón. Hubo una que fue muy nombrada. Ese fue en la época del gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alan García en los años 80.
en el que declararon toque de queda a una cierta hora, creo que eran las 10 de la noche, y a partir de esa hora ya nadie podía salir de sus casas y los tanques estaban controlando la ciudad y todo el ejército se paseaba por toda la ciudad. No se podía caminar porque disparaban a matar, porque había una persecución a Sendero Luminoso, entonces todo era una guerra. Entonces en este lugar era el lugar donde ya se cerraban las puertas hasta el día siguiente y todo el mundo se supone que iba a salir a las 6 de la mañana. Había una chica de 16 años cuyo hermano era policía y entonces llevó a la policía a allanar el local, ¿no? Y las compañeras salieron, salían todas tapadas, y los medios, por supuesto, encima, ¿no? Tratando de que se le viera la cara, qué sé yo. Bueno, el resultado fue que varias de ellas fueron despedidas de su trabajo, otras evidentemente fueron despedidas de su casa. Fue realmente tremendo. Empezaron a venir con metralletas y empujaron la puerta y se metieron un montón y nos pusieron a todas nos apuntaron con sus metralletas. Y todas las mujeres estábamos en un primer y en un segundo piso, nos hicieron bajar del segundo piso, entonces todo el mundo se puso en fila. Parecía como si fuéramos a ir a un campo de concentración, me acuerdo. Entonces estaban todas las metralletas delante de nosotros, me acuerdo, y entonces había gente que quiso escapar, porque claro, en un principio había un caos, ¿no? Porque todo el mundo corría guau, guau, guau por todos lados. Y habían cerrado la puerta de escape del restaurante, o sea, estaba trancada, no podía escaparse la gente. Entonces, encima habían invitado al Canal 2, creo, a hacer los chismosos que iban a filmar todo, porque les pasaron el dato. Entonces empezaron a salir una por una las mujeres y todas se tapaban la cara. Todas salimos y yo dije, pues, pero si no tengo nada que ocultar, ¿por qué me voy a tapar la cara? Y salí mostrando mi cara. Entonces mi cara fue famosa en todo el mundo, porque la presentaron en un montón de sitios en todo el mundo. Pero después nos llevaron a las 70 y tantas mujeres, 75 creo, a una comisaría a las 3 de la mañana, en un carro que era un camión para los delincuentes. Ya metía la cámara para enfocarlas y decían, no, miren dónde se juntan aquí las lesbianas, borrachas, alcohólicas, ¿no? Pasaban las mesas con las botellas de cerveza, los vasos, ¿no? El asunto es que las detuvieron en la comisaría y después las botaron en el momento en que había toque de queda. Podías dispararte con policía en la calle, porque estaba prohibido que nadie saliera a la calle. Y tuvimos que meternos en un Volkswagen, como 10 chicas, así es como entran los elefantes en un Volkswagen. Entramos como 10 a esperar pacientemente a que amaneciera, porque se escuchaban los tiroteos, racatacatacatac. Y fue todo un problema porque el canal 2 pasó su reportaje 1000 veces, poniendo las caras de las compañeras. Y yo me acuerdo que yo hice, como Flora Tristán, hice una carta firmada por mí, que era en ese momento la directora, y la mandé, por supuesto, a los medios, ¿no? Me acuerdo claramente el Canal 2, que fue el que más fregó. Entonces leyó la carta, sí, pues, la feminista esa, por supuesto, ¿cómo no va a defender a la lesbiana? Sí, seguramente es tan enferma como ella. Es una cosa así, abiertamente en la televisión. Fue realmente muy, muy, muy duro, ¿no? Lo que hizo fue hacernos dar cuenta a las activistas de que no había ningún tipo de protección, ¿no? O sea, una cuestión que nos causó estupor. Paralelamente en esa época comenzó el gran problema mundial del SIDA, pues. Los primeros casos en Perú se dieron en el 83 y bueno, comenzó a morir alguna gente. Conocía casi nada, no habían antirretrovirales. No, el Estado no tenía capacidad de nada, absolutamente, pero sí sabíamos de que acá venían turistas y que acá había gente peruana que se había ido a Estados Unidos y se había ido y que podía haber vivido mucho tiempo, ¿no? Allá y había regresado acá como la primera persona que murió de VIH en el Perú. Así murió varios amigos, ¿no? Entonces era una cosa ya increíble, ¿no? Ya era triste ver que gente que había estado con uno, gente que tú habías tenido relaciones sexuales con ellos y de repente que estaban enfermos. En los 80 como que se sabe de la epidemia y sabemos que hay amigos y compañeros nuestros que
que se enferman y varios de ellos mueren, ¿no? Y lo que hacemos son actividades solidarias, pero por fondos, ¿no? Para juntar algo de plata y ayudarlos. Para mí el movimiento empezó a tomar más importancia, empezamos a ya reunirnos con gente para hacer los grupos de autoayuda mutua para el VIH-Sida, y empezamos a tratar de que se junten, motivarlos. Entonces ayudaron a otros jóvenes gays también a fundar instituciones para la ayuda contra el SIDA, como PROSA, también me acuerdo. Quique Bocio apoyó mucho en estas primeras investigaciones del VIH. Empiezan a morir un montón de gente, ¿no? Que iba al mall, empiezan a infectarse, empiezan a reconocer que están infectados. Quique Bocio, Carlos Cáceres hacen el primer tamizaje con el VIH-Sida. No ibas a ir a un centro de salud porque te podían discriminar, si hasta ahora lo están haciendo, ahora sigue habiendo discriminación a la gente que está portadora del VIH. Imagínate cómo era en ese tiempo, que era una enfermedad que no tenía solución. O sea, te infectabas y era empezar a arreglarte flores porque en qué momento te morías, porque la gente no se moría de a poquito. De repente la gente de un momento a otro, a los 15 días se adelgazaba y a los otros 5 días estaba en coma y a los otros 5 días se había muerto. Por varios motivos, esto por el SIDA, pero también por el inicio de la visión de la emancipación sexual y el desarrollo, que algunos países, sobre todo en Europa del Norte, Holanda, Noruega, comenzaron a apoyar algunas organizaciones de los países del sur, ya no solo en feminismo, sino también en liberación gay, lésbica. Entonces hubo un primer apoyo, una donación de la Fundación Novib de Holanda, en el año 86, que permitió la transformación del MOL en una organización para recibir fondos y para desarrollar programas. Yo recuerdo que con Rebeca y con Ruth, ¿no? En el MOL hubo un proyecto bien importante para VIH. En los inicios de los 90, había mucha gente que venía al MOL, ellos murieron. Toda la gente prosa que trabajó conmigo se murió, porque en los 90 no había retrovirales. Era una cosa como que venían a entregar las cuentas los de prosa, oye, qué sé yo, hoy día lunes, y el viernes ya estamos yendo a su velorio. Morían rapidísimo. O tú veías a alguien en una fiesta y a la semana te enterabas, oye, se murió. Y eran situaciones muy dolorosas. En esa época les atacaba el cerebro, el virus, entonces morían con los ojos volteados, hacían demencia. O a veces íbamos a verlo y estaban mal, no reconocían, pegaban de alaridos, ¿no? Yo he trabajado mucho en VIH-Sida, en el MOL. Fui consejero para dar diagnósticos de seropositivos. Porque como ya empecé a ver muertos todos, entonces como que tu piel todo así, te vas haciendo una gran costra para no expresar tus sentimientos. El VIH estaba diezmando a la comunidad. Toda la gente de mi generación, si yo hubiera sido gay, probablemente estaría muerta. Teníamos que aprender a hacer proyectos, teníamos que aprender a hacer a trabajar con comunicaciones, teníamos que aprender a hacer muchas cosas que se van perfilando el molde. No buscó que le lleguen los recursos que le llegaron por el VIH, sino que era esta institución la única existente. No había alternativa. O sea, era o trabajaba el MOL en VIH o no trabajaba. Y para trabajar necesitabas dinero. El MOL tuvo un programa de VIH por más de 10, 12 años. Muy grande a nivel, llegamos a tener como 20 promotores, distribuir millones de condones, hicimos la labor que el Estado no asumía. Había el servicio de llamada de consejería de VIH-Sida. Hubo un problema en cuanto a cambiar de movimiento a ONG. Una ONG tiene otra lógica, necesita tener un board cerrado, y un movimiento en lo posible debe ser abierto, ¿no? Y debe ser fluido. En ese caso, MOL trataba de convertirse en una organización profesional para ofrecer servicios a la comunidad gay lésbica, pero tenía un servicio legal, un servicio médico, una biblioteca, ¿no? Era un centro comunitario de manera más amplia. Entonces, recibir fondos significó una profesionalización, pero también frenó la lógica abierta de un movimiento. Hubo presión
de Nora, la financiera, nos dijo, ustedes tienen que trabajar no solamente prevención, sino atención, porque no había ninguna organización que brindara eso. Y el MOL sabiamente dice no, y se apoya la formación de PROSA, el programa de soporte de autoayuda. Y ellos, después de 2 años de este proyecto, se desprenden y ya se vuelven una ONG sola. El MOL también te dice, sí, nosotros vamos a luchar por la enfermedad de VIH-Sida o por los derechos de las personas para acceder a todo. Y eso tiene que haber acceso a la salud, tiene que haber acceso para que haya una solución. Y tus derechos como ciudadano civil, ¿no? Tus derechos a casarte, no sé, a tener un empleo, a que no te lleven las redadas. Yo pienso que si nos metíamos ya a cuidados y brindar, ya hubiéramos desaparecido. Ya toda la agenda LTGB ya no existiría, ¿no? Se rompe en el 89 el MOL Perú. Porque en el 89 Rebeca, Quique Bocio, Lucía Hueda y Aldo Ugarteche deciden que es necesario salir a los medios a denunciar las matanzas que están pasando en la selva, lo que estaba haciendo Sendero y el MRTA. Ahí fue donde se tuvo que repensar toda la y definir las estrategias de acción política del movimiento. Ahí es donde había toda una corriente en la cual se priorizaba el trabajo asistencial, remedial y el enfoque biomédico con relación al VIH-Sida, ¿no? Pero eso tenía un límite. Además, eso nos llevaba a cuál era la capacidad de negociación. Eso también permitía que en cierta medida muchas personas pudieran, que creo que es válido ya, pero en algún momento es necesario romper y expresar lo que tú eres para poder dar un salto cualitativo de transformación. Pues el MOL tuvo que ver con el plantear de que el SIDA no era su punto principal y que era más bien los derechos. Por más que teníamos proyectos, que al final tuvimos un proyecto para trabajar VIH-Sida, pero nosotros trabajamos prevención y motivamos a estos 2 amigos a que formen PROSA para que hagan el trabajo con las personas que ya estaban con VIH y que necesitaban tener específicamente atención de salud y atenciones especiales. O sea, la lucha no fue dejarlos a ellos solos, sino y también era porque por el otro lado el MOL no era solamente de gays, el MOL también era de lesbianas. Y las lesbianas no trabajan con el VIH-Sida. ¿Sí? Ya, entonces el MOL era como 15 hombres gays y dos lesbianas, Rebeca y Lucía. Ellos en una reunión, Quique tiene una estrategia, como muchos de ellos eran closet, no querían salir a los medios, no querían que el MOL sea conocido, dice, va a venir la televisión, el Canal 5. Entonces la mayoría se corrió y se quedaron solamente 4 o 5, ¿no? Los gentes que te digo. Y el resto ya no quiso saber nada con el MOL porque estaba hablando que el MOL quería tener cara pública, ¿no? Fue una lucha horrible, o sea, fue una cosa de decir a la gente, ¿sabes qué? El MOL no puede luchar sin decir quién es. No puedes luchar tú mirando el suelo ni tapándote la cara con una almohada. Tienes que ser cara abierta y cuestionar abiertamente tu posición, porque lo que tú quieres es justamente tener tu espacio. Entonces, ¿cómo vas a reclamar tener tu espacio mientras que te metes dentro de un cuarto? No puedes. En la década de los 80 y el liderazgo más fuerte que ha tenido el MOL ha sido y notorio y público y destacado ha sido el de Quique Bocio, que yo creo que es quien de algún modo representa el cambio generacional en el MOL de los 80. ¿El MOL qué tenía que hacer? ¿Iba a seguir pretextando el VIH como una bandera de lucha hacia el reconocimiento de derechos? ¿Eso hacia dónde nos llevaba? ¿A validar la peste rosa? ¿A validar, a profundizar el estigma y la discriminación? ¿O trabajar la cuestión de sobreciudadanía, ¿no? Muy claro dentro de lo que era el rollo de ser gay, lesbiana, trans, ¿no? Y encontrar otros caminos hacia el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces ahí es donde se decide que el MOL, si bien va a trabajar la cuestión de VIH, pero su prioridad no va a ser el trabajo en VIH. Y es ahí donde otras organizaciones que hasta ahora siguen trabajando en VIH asumieron el protagonismo.
Y ahí es donde el MOL decide que había que mostrarse y salir en los medios diciendo qué es lo que soy, qué es lo que quiero para el futuro, para mí y para las personas que son iguales que yo. Se toma la posición de que, o sea, es necesario, si tú quieres ser un militante, si tú quieres ser un activista TLGB, inevitablemente tienes que expresar parte de tu cotidianidad, de tu intimidad y de tu vida privada para transformar en la sociedad. El MOL Perú se transforma en Movimiento Homosexual de Lima. En los 80 no se mencionaba lesbiana, ¿no? Yo he conocido a muchas compañeras que decían, no, pero esa palabra es muy fuerte, ¿no? Lesbiana, no, qué fea, ¿no? Y poco a poco, o sea, las lesbianas que, digamos, teníamos alguna introducción en la política, teníamos análisis, teníamos trabajos en grupo de lectura, qué sé yo, comenzamos a utilizar esa palabra públicamente, ¿no? Sí, bueno, el tipo de testimonios que nosotros teníamos en esa época de mujeres que habían asumido su lesbianismo era cómo les había costado a ese nivel, ¿no? A nivel de las casas, los maltratos, el haberlas llevado a hacer shocks eléctricos en los hospitales, es decir, realmente dramático. Yo creo que la década del 80 fue un poco jodida, ¿no? O sea, creo que se comenzó, digamos, era todo un proceso. Creo que el 80 comenzó a abrirse la rendija de la puerta, ¿no? Un poquito a poco, ¿no? Creo que el 80 fue una década difícil. Habían 3 bares, ¿no? Eran absolutamente clandestinos en calles lejanas. Los policías llegaban y bebían gratis, ¿no? O te pedían tu DNI, extorsionaban a la gente. En la época en el mall, recuerdo que como que íbamos a las discotecas a entregar hojitas muy pequeñas que decían, ven a los talleres, qué sé yo, ¿no? A diferencia de ahora del internet, ¿no? O sea, íbamos, teníamos la paciencia, nos dábamos el tiempo de ir a las discotecas a conversar, ¿no? Y entregabas y conversabas, qué sé yo, en los partidos de fútbol también. No, en ningún momento, creo yo, pensamos que éramos las salvadoras de nada, ¿no? Pero sí darles un pequeño elemento como a mí me lo dieron. Te cuento una anécdota para el encuentro feminista de acá, que fue en el 83, el encuentro feminista latinoamericano y caribeño, el segundo, ¿no? Se hizo acá en Lima. Y entonces estábamos conversando de los talleres que íbamos a hacer. Había como, el tema era patriarcado, entonces la idea era patriarcado, iglesia, patriarcado. Hubo un mini taller de lesbianismo y patriarcado. Y ese mini taller, mientras los otros talleres tenían entre 20 y 50 personas, en ese taller fuimos 300 mujeres. Y fue impresionante, porque estaban todas las lesbianas, la Juanita de Puerto Rico, estaban las compañeras mexicanas, y estaban las que no éramos lesbianas, simplemente que estábamos queriendo ver de qué se trataba todo esto, ¿no? Entonces fue realmente un cambio increíblemente fuerte, ¿no? Eso también le dio mucha fuerza al GALF para salir, para luego comenzar a organizarse, ¿no? Entonces ha sido, como te digo, un proceso, ¿no? Y después, claro, ya después nosotras mucho más cercanas a nuestras sexualidades, muchas de nosotras tuvimos relaciones con mujeres, nos considerábamos bisexuales, otras simplemente asumieron claramente su lesbianismo porque ya veían de que era algo normal dentro del movimiento, ¿no? La una le dijo a la otra, tenemos que reunirnos, ¿no? ¿A ti te parece? O sea, tú harías un grupo de lesbianas. Y cuando a mí me dijo Rebeca, me dijo, yo dije, sí, claro, ¿no? Entonces sí, nos reunimos ya, comenzamos a hacer autoconciencia, hiciéramos nuestro GALF, nuestro grupo de autoconciencia de lesbianas feministas, y luego nos planteáramos decirles a las compañeras del movimiento feminista, ¿no? GALF era un grupo reconocido dentro de Flora, era más pequeño. GALF fue un grupo más que nada de autoconciencia y de política, como una suerte de círculo político. Cuando MOL se constituye, tenemos relaciones de amistad con ellos, ¿no? Pero no actividades conjuntas, ¿no? Hay un momento en su historia en el que buscan el liderazgo de Rebeca para presidir el MOL. A fines de los 80 el terrorismo estaba en plena efervescencia, entonces muchas de las mujeres del GALF que fueron del país, que fueron a Estados Unidos, otras a Europa, y el GALF entró en recesión. O nos quedábamos sin activar o nos íbamos al otro espacio donde ya habían 2 compañeras, que eran Rebeca Sevilla
y Lucía Hueda. Entonces decidimos venir al espacio que el mall tenía, ¿no? Y tomamos el mismo día de las lesbianas que nos reuníamos en Manuela Ramos, que eran los lunes. Entonces el mall empieza a abrir el taller de los lunes. El taller de los lunes ha permanecido en el mall desde los 90, 92. En el 92. Soy de las primeras mujeres en que ingresa, ¿no? Porque solo estaba Rebeca Sevilla, directora de mall, Lucía Hueda, también directora, ya es muerta ella. En esa época nosotras lesbianas apoyábamos a las que venían ahí, pero más nada, o sea, otra cosa, no hacíamos otro tipo de activismo. El activismo que hacíamos al inicio era apoyar a nuestros compañeros gays, porque era la época del SIDA. El asunto de la homosexualidad acá en el país ha sido tomado para poder descalificar a las personas, ¿no? Fujimori lo hizo, Hitler lo hizo para que Fujimori no entre al gobierno, y Fujimori lo hizo cuando estuvo dentro del gobierno para poder tener más espacios dentro de los poderes, se puede decir, del Estado, ¿no? Entre ellos la escuela de diplomáticos, ¿no? Y los diplomáticos dentro del mundo. Entonces agarra, y para descalificarlos agarra y le saca a la luz sus vidas sexuales en una revista que se llama Confidencial, y aparece ahí que los homosexuales había dentro de la diplomacia, y para eso muchos de ellos se salen, renuncian, los votan. Entonces los descalifican, y así fuimos y pone a la gente que quería. Y mandamos los faxes benditos que les cuento. Pueden creer que hicimos de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, mandando faxes por todo el mundo diciendo lo que había pasado con estos diplomáticos y todo lo demás. Y los diplomáticos muy diplomáticamente dijeron, por favor no hagan eso. Porque simplemente pues Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Durante los 90 creo que el movimiento se debilitó mucho, en parte por la muerte de algunas personas, en parte porque algunos liderazgos importantes salieron del movimiento. Lo que ocurre con el mall es prácticamente lo que ha ocurrido con todos los movimientos sociales y las organizaciones sociales en el país, ¿no? A partir de producido el golpe de Estado del año 92, lo que hubo en adelante durante todos los años 90 ha sido un trabajo muy sistemático desde el Estado para golpear y debilitar a las organizaciones sociales, ¿no? O sea, ese ha sido un golpe para poder implementar políticas neoliberales, achicar el Estado, ¿no es cierto?, y de alguna manera destruir las bases sociales en sus capacidades organizativas. Eso es lo que ocurrió, y el mall no fue excepcional. Al mall le pasó lo que le pasó a todas las demás organizaciones sociales. Al finalizar la década de los 90 terminó muy debilitada, ¿no? Y ha sido en ese contexto, en el contexto de transición, en el contexto de tener que salir a las calles para poder luchar contra la dictadura fujimorista, que el mall en ese momento toma la decisión de tener que abrir sus puertas hacia nuevos militantes, nuevas militantes, ¿no?, a fin de fortalecer la organización. Pero no teníamos en esa época todavía, digamos, no hacíamos incidencia política las lesbianas en esa época, que yo recuerde, ¿no? Porque recién estábamos fortaleciéndonos en este espacio las mujeres, para nosotros era mucho más difícil, ¿no? Mall inicialmente es como con un espacio bastante masculino, ¿no? De gays, ¿no? Fue muy difícil porque teníamos un problema a nivel de lo que era mall, ¿no? Mall era una instancia que había sido diseñada y creada por gays. Entonces las lesbianas de alguna manera vinimos, interrumpimos, nos apropiamos de los espacios. Evidentemente, digamos, o sea, en algún momento creo que todos los movimientos LGTB pasaron por una gayización, ¿no? O sea, una predominancia gay no solamente en el número, sino también en el planteamiento, ¿no? Las pugnas entre hombres y mujeres eran muy intensas. Una cosa es luchar por los derechos de los gays y las lesbianas, y otra cosa es luchar en contra del SIDA. A las compañeras lesbianas no se sentían acogidas ni representadas ni en el discurso
en relación al SIDA que se estaba levantando, ni en las estrategias, ¿no? Porque priorizas de repente solamente esa dimensión, ¿no? Y es complicado porque todas las demás se te van desdibujando si no tienes cuidado, ¿no? Yo creo que fue difícil, digamos, hacer entender, digamos, a los compañeros gays que teníamos exigencias diferentes, ¿no? Y visiones distintas, ¿no? No todos los compañeros gays se habían acercado al feminismo, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Era muy, muy complicado. En esa época tenían ellas muchas dificultades porque sentían que los compañeros no las reconocían, ¿no? O sea, la misma disputa que las mujeres teníamos en otros espacios, también ellas lo comenzaron a sentir fuertemente en el MOL, entonces comenzaron a hacer estrategias permanentes, ¿no? Para tratar de lograr reconocimiento, ¿no? Acá en la casa nos reuníamos un poco para ver qué otras estrategias podrían hacer, entonces yo como tenía esta relación tan rica con el MOL, con la gente que yo quería tanto, pero al mismo tiempo eran estas otras compañeras que estaban luchando al interior para flexibilizar un poco la mirada, ¿no? En relación a los problemas de las mujeres lesbianas. Bueno, esa fue una disputa durante mucho tiempo y creo que es una disputa que sigue y siempre es una disputa importante. Ya el MOL empieza a tomar la idea de que tenía que tener un sopeso, ¿no? Tenía que tener una visión de las lesbianas, porque las lesbianas no iban a estar decorativas. O sea, las lesbianas tenían que estar para poder hablar. Porque nosotros éramos machistas, o sea, por ser gays nosotros reconocíamos que teníamos misóginos, machistas, pero tenemos que desconstruir todo eso. Ahora, yo te lo puedo decir así, ahora muy rápido y muy fácil. En ese momento tenía que comprenderlo, ¿sabes qué es eso? Reconocerte, ¿sabes qué todo es eso? Tener que exorcizarte tú y disculparte en el otro lado. Y las peleas entre nosotros han sido, entre gays y lesbianas ha sido duro madurar. En general son las mujeres lesbianas sobre las que ha recaído usual constantemente todo el tema organizativo, logístico de la institución. Por ese tipo de conflictos es que internamente se genera esa estructura de la ULB, la Unidad de Lesbianas y Bisexuales del MOL, y la UGB, la Unidad de Gays y Bisexuales del MOL. Fue una salida, digamos, ante un tema de conflicto que se vivía en un momento en la institución, ¿no? Fue esta salida, digamos, antes de que divorciarnos y rompernos y cada uno irse por su lado y formar otras organizaciones, quedemos todavía juntos bajo esta estructura y esta dinámica y esta forma de relacionamiento. Me acuerdo que hacia el final del 99, inicios del 2000, muchos de los chicos se fueron. Por distintas razones, varios que después supe que emigraron, encontraron trabajo en otras cosas y diversas pugnas internas. Eso también comenzó a haber menos gente. Hubo también, después supe por ejemplo varios que los que era la asamblea del MOL que habían sido como unas 10, 12 personas se redujo a 4. Tuvo como una crisis a principios de los años 2000 y hacia el año 2004, 2005 esa crisis, digamos, se fue superando porque se consiguió un nuevo proyecto para hacer primero para hacer encuentros regionales, digamos, para hacer activismo en el interior. Hemos promovido también la formación, la capacitación y desde luego la articulación en mesas de concertación o algún mecanismo de articulación de grupos LGTB también en regiones, porque Lima no es el Perú. Gracias a los proyectos de VIH-Sida, ONU-Sida, que aunque no nos competen directamente a las lesbianas, los compañeros que tuvieron a su cargo eso aprovecharon que iban a regiones y buscaban chicas lesbianas para que articularan y para que supieran que estábamos aquí en Lima y estábamos haciendo cosas. Entonces ellas se interesaran y nos pedían que le mandáramos información de libros, separatas. En el año 2001 entró el nuevo gobierno y se dijo que iba a haber una reforma constitucional y queríamos que pusieran la no discriminación por orientación sexual en la Constitución. Entonces hizo una campaña y se formó. Y por primera vez el MOL invitó a todas las organizaciones nuevas que estaban empezando a surgir en Lima. Y se formó un que se llamó Frente por el Derecho a Ser Diferente. En el cual participaba el MOL, participaba el GALF, que era la organización histórica de las lesbianas, y algunas organizaciones más, éramos pocas en realidad. Y en ese momento había un proyecto en el país de modificar la Constitución, y queríamos ingresar justamente en la parte de discriminación que se incluyera el tema de la orientación sexual. El FREDIF es un primer intento
de articular distintas voces para posicionar algunas demandas, digamos, frente al Estado, ¿no? Como el derecho a no ser discriminados. Marca un hito en la historia del MOL, porque es a partir del FREDIF que se marca el ímpetu de hacer incidencia política durante toda esta década. Ya no es como en los 80, los 90 trabajar el tema de la identidad, de la aceptación, ¿no? Ya habíamos pasado, digamos, por todo ese proceso. En los años 2000, por ejemplo, ya lo que se pedía era, por ejemplo, la reforma de la Constitución para dar la no discriminación por orientación sexual. Por ejemplo, los crímenes de odio, ya se daban esas reivindicaciones. Luego, en su momento yo también recuerdo que promovimos lo que ahora ha tomado cuerpo y nombre en la red peruana TLGB. Esto fue una iniciativa en su momento del MOL, con una serie de organizaciones que comenzaban ya a crecer y a formarse básicamente en Lima. Creo que la vuelta a la democracia lo que facilitó es que la respuesta ciudadana frente a la dictadura también involucró mucha participación de la comunidad LGBT. Y es a partir de esa participación de la comunidad LGBT que aparecen nuevos liderazgos que a su vez dan la formación de nuevos grupos, ¿no es cierto?, nuevas actorías y nuevas voces, ¿no? Creo que ahí hay un protagonismo importante de voces jóvenes LGBT en ese momento, ¿no? Creo que inmediatamente después viene también una actoría nueva que antes no existía en el escenario LGBT, que es el de las travestis transgénero, ¿no es cierto? Entonces creo que la vuelta a la democracia ha sido muy importante, ¿no? O sea, esta confrontación contra un régimen corrupto, criminal, que se quiso hacer del poder por siempre, fue muy importante, muy pedagógica para la comunidad, y eso abrió a la formación de un movimiento mucho más amplio, ¿no? Los últimos 10 años de la historia del MOL han tenido como ímpetu principal exigirle derechos al Estado, que reforme la Constitución, que dé la ley antidiscriminatoria, que sancione los crímenes de odio, etcétera. Un elemento final muy importante creo que es el protagonismo de los jóvenes que se está dando prácticamente en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Que ha dado lugar a muchos colectivos de jóvenes que fundamentalmente vienen de las universidades, ¿no? Y que nos marcan, digamos, un punto de quiebre frente a un movimiento fuertemente vinculado en Lima con la agenda del VIH por un lado, y por otro lado con la agenda institucional del movimiento feminista, ¿no? Creo que por primera vez podemos avisorar un movimiento potente en el sentido que incorpora elementos de lo que es el activismo queer para su cotidianidad y para su acción política. Las primeras veces que se conmemoró, que se celebró el orgullo en nuestro país, fue a puertas cerradas y oscuras. La primera celebración que hubo del orgullo, entre el 81 y 82, justo en el contexto de fundación del MOL, era un montaje del beso de la mujer araña en el Teatro La Cabaña, y luego del montaje a puertas cerradas se apagaban las luces y una voz en off saludaba a los asistentes por el Día del Orgullo. Aquí la actuaron unos amigos gays, porque habla de una relación homosexual, ¿no? Y que aquí fue todo un escándalo. Pero sí, yo creo que fue importante. Ahí actuaba Beto Montalvo y
Pipo Ormeño. Beto Montalva y su pareja Pipo Ormeño formaron uno de los primeros grupos de teatro experimental, de teatro nuevo que apareció en los años 80 en el Perú. Ellos se llamaban el Teatro del Sol. Yo cuando veía a Beto y a Pipo actuar en El beso de la mujer araña, yo lloraba. Una obra donde había un personaje homosexual y terminaba con un beso homosexual al final de la obra, lo cual en esos tiempos causó un revuelo así terrible. Años después se hizo por primera vez una conmemoración pública. Ese primer plantón lo hicimos en el Parque Kennedy. En el piso vamos con unas dibujamos en la cartulina, ponemos nuestras reivindicaciones, derecho a la mujer, soy lesbiana porque me da la gana, los gays al poder, y nos paramos en la Avenida al Arco para hacer la marcha, y la gente vino y la televisión también vino, nos entrevistó. En ese momento estaba Lucía Agüeda de directora, que en paz descanse, ella ha fallecido. Fue la primera vez que un grupo de personas LGBT decidió manifestarse públicamente, ya en un lugar público, reivindicando sus derechos. Que fue un plantón en el que participaron unas 25 personas. Ellos dieron una vuelta por alrededor del Parque Kennedy y luego se pararon con unos carteles allí. Fue en junio del 96. A la tercera manifestación, algunos activistas del MOI convocaron a una pequeña concentración en el parque que queda a la espalda del mall. Esa fue mi primera marcha, fue toda una experiencia. Después del mall ha seguido siendo todos los años sus plantones ahí en la Plaza Francia. Que está en el centro de Lima, que es una plaza pequeña y que ahí solían concentrarse los estudiantes en épocas en que estaban tratando de votar a Fujimori. Estuvimos concentrados allí, hubo pancartas, hubo música, hubo cobertura mediática, básicamente estuvieron todos los canales. Fue la prensa, nos tomaban fotos, salimos en todos los canales, en todos los medios, diciendo maricones se juntan en una plaza. La policía, sí, policía, Rochabús, ¿no? Ese que lanza el agua, ¿no? La policía con caballos, un helicóptero que estaba arriba así, pasando así, mirando así, qué cosa así. ¿Cuántas locas en la Plaza de Francia? Llegamos a ser 30, creo, 20, 30, como mucho así, con 50 policías alrededor así. Y maricas y las travestis así alrededor. Así. Llegaba la gente a la plaza, hablaban algunas personas, había poco de música y algo más y todos terminaban cantando A Quién le importa. La Marcha del Orgullo tomó su tiempo en pegar, ¿no? Al comienzo pues fue una marcha de 4 personas, muy pequeña, y luego poco a poco más. Yo creo que en el segundo milenio ya la cuestión del internet hicieron mucho más por comunicarnos las realidades de otros países, y ya era más posible que se pudiera hacer una marcha también en público. La primera marcha, que fue hace ya casi 11 años, sí, estábamos un grupo de personas en el mall, entre ellas Aldo Araujo, Ruth Ramos. Dijimos, bueno, pero ¿por qué no nos atrevemos ya a hacer marchas? O sea, ya México tiene cuántos años marchando, y ya Argentina marcha, hasta Chile marcha, ya toda América Latina ya tenía ese tipo de marchas como tales, ¿no? Y Perú no. Dijimos, bueno, tenemos que arriesgarnos, no sabemos qué va a pasar, si va a venir gente, si nos va a pegar la policía, no sabemos, pero por algo tenemos que empezar. Y uno de nuestros aliados para esto fue Juan Carlos Ferrando, que es un artista, un reconocido drag queen. Juan Carlos nos apoyó mucho en el tema mediático, de convocatoria de gente, miramos a hacer bien Mara March y todo. Generó mucha polémica, generó mucha expectativa por parte de la población, sobre todo los medios de comunicación. Esas 4 primeras marchas estuvieron básicamente a través, digamos, de una organización fundamentalmente de activistas del MOL. Ya luego las siguientes marchas, y además eso tenía que ocurrir en algún momento, y es bueno que así haya sido, comenzaron ya a involucrar a otros grupos también. Y me parece que fue en el 2001, la marcha ya en sí, que estaba organizando el colectivo del Orgullo. La marcha más grande con diferentes grupos, y es desde ahí que se cuenta la marcha número 1. Era una cantidad impresionante. Yo creo, sin miedo a equivocarme, que fue la marcha del Orgullo que ha convocado a la mayor cantidad de prensa hasta ahora, la primera marcha, porque vinieron de todos lugares del mundo a cubrir la marcha. Fue un éxito en realidad, porque salió bien, se desarrolló sin mayores complicaciones, y poco a poco la marcha fue creciendo.
Cada año se convocaba a más personas, cada año además demandaba mucho más programar, y luego a partir de eso también era como un tema de elección, digamos, comenzar a ver que la marcha debería tener siempre un tema eje. Se decidió simple y llanamente que los activistas organizados tratáramos de darle un enfoque político, ¿ya? Pero que el resto fuera como se le pegara en gana, ¿no? Cuando tú ibas a cada marcha ibas con compañeras y compañeros que eran abogados y abogadas que te acompañaban también, ¿no? O sea, una cosa así. O sea, teníamos que estar preparadas, ¿no? Para cualquier cosa. Y siempre teníamos nuestra libretita, todos los teléfonos, cualquier cosa, ya sabes acá, si esto hay que llamar a otra compañera, ¿no? La Marcha del Orgullo del año 2005 fue mi primera marcha. Y fue para mí un momento clave porque de algún modo me ancló a la realidad y me hizo resistir. Me ponía mi máscara y iba a mis marchas. El movimiento LGBT es el único movimiento que obviamente puede movilizar 5.000 personas aproximadamente, ya, en una marcha que no sea de protesta. La otra cara de la moneda es que fuera de esa actividad, o sea, el movimiento LGBT no puede movilizar semejante cantidad de gente para sus protestas. La Marcha del Orgullo es para que todos y todas hagamos lo que nos dé la gana. Es un espacio de libertad. Es el día en el que tomamos las calles sin miedo, sin vergüenza, en el que tomamos las calles orgullosas y orgullosos de ser quienes somos. Creo que hay problemas serios y que se revelan a partir del primer encuentro nacional, y yo creo que tiene que ver con las tensiones internas en el movimiento, con las diferencias existentes entre liderazgos y personas, que nos lleva a darle mucho peso a las diferencias y a las tensiones y no valorar suficientemente los elementos de coincidencia y de la posibilidad de construcción de consensos. Creo que eso es lo que reveló el primer encuentro nacional, a pesar de haberse levantado a partir de ese primer encuentro nacional agendas que posteriormente ya se han constituido en sentido común en el movimiento. Por ejemplo, hasta antes del encuentro nacional, el movimiento tenía una mirada muy crítica al tema del VIH, porque se asumía que el VIH había despolitizado al movimiento en la década de los 90, cuando finalmente ha sido, digamos, la causa de mayor cantidad de muertes producida en la comunidad, sobre todo gay y travesti. No podía haber sido abandonada en nuestra agenda política, y el encuentro nacional nos permite recuperar ese elemento, ¿no? Otro elemento importante que nos permite recuperar el primer encuentro nacional es el tema de nuestra memoria, ¿no? La memoria para la conformación del movimiento, para tener muy claro que hay elementos de la historia que no se pueden volver a repetir. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, si bien es cierto, es la primera que coloca en su informe final el tema de los crímenes cometidos sobre nuestras comunidades. Esto que prácticamente había sido una historia perdida institucional, es recuperada en el contexto del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por activistas LGBT, por compañeros, compañeras del MOL, y también otros compañeros, como los compañeros de Raíz Diversidad Sexual, que trabajaron de la mano con nosotros este proceso. El Estado aparentemente no viola los derechos pero sí los viola por inacción, ¿no? Por omisión, que llaman, ¿no? Ahora mismo, mira, es impresionante. Hay algunos dirigentes políticos que siguen diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? O sea, tienen los ojos tapados, ¿no? O sea, no, tú ahí nomás. Ya, no, sí. Te doy que salgas a marchar el Día del Orgullo. Ya sal loquita, sal marimacha, ¿no? Sal a las calles, toma las calles, pero ahí nomás. En este país, a pesar de la aceptación, no es que haya una persecución abierta, pero hay agresión permanente a los homosexuales en los barrios, en diferentes sitios, por gente que simplemente está en contra, ¿no? Con los gobiernos que tenemos, o sea, que son
absolutamente de doble moral, ¿no? Que te dicen, sí, yo estoy contigo, yo estoy contigo lesbiana, yo estoy contigo gay, yo estoy contigo trans, pero en 4 paredes, pero que no se entere el resto, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de los políticos del Estado, o sea, falta digamos, voluntad política de decir, bueno, hago esto, ¿no? Entonces, como hay todavía este estigma social frente a la homosexualidad, a la transexualidad, entonces muchos políticos van a decir, bueno, yo con ese tema no me meto, yo no lo apoyo, o de la boca para afuera digo yo que lo apoyo, y eso nos ha pasado mucho, te diré. A lo largo de todos estos años nos hemos reunido con infinidad de congresistas, no solo este congreso, de congresos anteriores, y en su despacho el congresista dice, sí, yo concuerdo, yo perfecto con sus derechos, pero ahora el momento de votar, que es donde realmente tú vas a ver realmente si lo que te dijo ese congresista era cierto lo que pensaba o solamente era de la boca para afuera, nos damos cuenta que en realidad no, pues, no, porque o se abstienen o votan en contra. La situación que nosotros vivimos es de orfandad, ¿no? De una total orfandad del Estado. Hay una doble moral impuesta, y sobre todo antes, mucho más, en mis tiempos de joven, donde decían, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y el escándalo era no decir, pues, tú tenías que quedarse callado. Entonces las malditas de la historia eran las del mall, que decíamos que éramos homosexuales. Lo que no se ha logrado acá es porque, no porque no se haya peleado por eso, ¿no? Sino porque es un país profundamente conservador a ese nivel, ¿no? Con mucho peso de la Iglesia Católica. Que claro, el Monseñor Cipriani es otro de los que dice de que abiertamente los homosexuales son enfermos que hay que curar o conductas desviadas que hay que evitar, ¿no es cierto? Hace poco nomás los evangélicos se tiraron por abajo la ordenanza antidiscriminatoria acá en Lima, nos tiraron por abajo en el anterior congreso el proyecto de contracrímenes de odio. Una de sus principales frustraciones en el MOL es que en 30 años de activismo de movimiento LGBT no se ha conseguido nada concreto a nivel legal. Se han hecho avances en cuestiones culturales, digamos, del conocimiento de lo que significa la homosexualidad para la sociedad, pero al revés de lo que ha pasado en otros países donde probablemente no tengan una organización tan antigua como el MOL, se han conseguido leyes contra la discriminación, aunque sea proyectos de unión civil. Hoy los LGBT somos los indígenas del nuevo milenio, ¿no? Creo que de alguna manera el Estado nos percibe y nos trata de esa manera, ¿no? O sea, nos ha ganado Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Hemos sido la bandera de América Latina y ahora somos la cola. El MOL todos los años hace un evento que se llama Besos contra la Homofobia, que se realiza un sábado que es muy cerca del día de San Valentín. El 12 de febrero del 2011 hicimos por segunda o tercera vez esa incursión en la Plaza de Armas, en el espacio más emblemático de la ciudad. Y ahí estuvo un par de parejas, o sea, una pareja de chicos, una pareja de chicas, besándose o abrazándose y de pronto llega la policía y comienza a empujarlos y a decirles que se larguen, pero de una forma, o sea, sin ningún tipo de explicación, sino simplemente de frente a golpearlos, ¿no? Y a expulsarlos del espacio en donde estaban. Nos persiguieron por horas, la verdad, hasta que ya de una vez nos empujaron hacia el perímetro que está afuera y nos botaron, pues pusieron los fierros y ya no podíamos entrar. Colocaron ahí rejas para que los homosexuales no entren al centro de Lima, ¿no? Fue muy, muy impresionante. No esperábamos que iba a suceder una cosa como esta en un país donde no es prohibido ser homosexual, y aunque no tenemos leyes que nos defiendan, como ciudadanos no teníamos por qué haber recibido ese maltrato. Muchos se dieron cuenta que en realidad ese mundo en que parecían haber conseguido tanta aceptación sin avances legales, y que todo eso se podía acabar así de frente por el mal humor de alguien, entonces, y que no tenían nada de cómo defenderse además. Lo importante de ese evento no fue que nos golpearan o que nos diéramos cuenta de que nos discriminaban, porque sabíamos que nos discriminaban, ¿no? Lo importante era que no nos
rendimos, ¿no? Estuvimos ahí dándole, resistiendo. Esto ha sido una lucha desigual, valiente, corajuda, ¿no?, de personas que no están detrás del teclado para poder denunciar las cosas, sino que se enfrentan con su propio cuerpo. A mí me parece que eso es lo más resaltante, ¿no? La posibilidad de darte cuenta y de ponerte en los pies de otras personas, en la piel de otras personas, y saber lo que significa la discriminación en carne propia, pues. Lo del 12 de febrero sirvió para varias cosas. Sirvió para visibilizar la discriminación y homofobia que sucede en este país. Y también sirvió para que muchas chicas jóvenes, utilizando los medios virtuales, comenzaran a salir, a visibilizarse, a salir. Y esa escena, ese 12 de febrero, con gays y lesbianas peleándose con la policía, peleando, disputando el espacio de la Plaza de Armas, ese es nuestro Stonewall. Lo que hicieron gays, lesbianas y travestis en Nueva York en el año 69, acá lo hemos vivido el 12 de febrero del 2011. La presencia mediática comenzó con el SIDA. Los medios no tuvieron problema en invitar al MOL cuando se trataba de temas vinculados a SIDA y a discutir riesgo y sexualidad en relación con SIDA, ¿no? Y algunos voceros de MOL de esa época fueron frecuentes visitantes de los canales de televisión y la radio. La primera manifestación pública que hay en el Movimiento Homosexual de Lima es una publicación que se hace en un periódico, ¿no? Un manifiesto que habla sobre el orgullo gay y todo lo demás para un 28 de junio. El MOL empieza a tener visibilidad en los medios en el 89. En el 90 gana Fujimori y Óscar Ugarteche es convocado para ser ministro y se sale denunciando de que Fujimori estaba llevando al presidente del Movimiento Homosexual de Lima. Entonces el MOL empieza a ser conocido en los medios y eso lo utilizamos nosotras, en el sentido de que cada vez que salía Rebeca Sevilla o Quique Bocio como director y presidenta, en la televisión entraban 100, 200 llamadas. Por ejemplo, entrevistaban hoy día, regresaban y estaban repiqueteando los teléfonos. Entonces mucha gente llegaba por los medios. Creo que en la época en que estaba Rebeca hubo una política muy clara de incidencia en los medios, ¿no? Entonces ella aparecía mucho. Ahí Óscar Ugarteche también, Óscar apareció desde el comienzo. Si no fuera por la primera generación que dio la cara, seguiríamos teniendo en los medios de comunicación solamente a psiquiatras y a sacerdotes hablando de la homosexualidad. Quienes habitaron esta casa fueron quienes por primera vez se plantaron ante los medios de comunicación a decir soy gay, soy lesbiana y a hablar en primera persona de la homosexualidad. En MOL hemos hecho varias producciones, una revista, Conducta Impropia, que salió a fines de los 80, a inicios de los 90 y un solo número a mediados de los años 2000. Quique Bocio justamente fue el director de esa iniciativa. ¿Y dónde empiezan a escribir Violeta Barrientos, Óscar Ugarteche, yo poesía? Conducta Impropia era también el cargo por el que se solía arrestar a gays, travestis y lesbianas. Todo era manual, todo era lo hacíamos nosotros y el único gasto que había, que la cooperación nos ayudaba, era para hacer la impresión. El contenido de Conducta Impropia pasaba por lo que era estudiar la sexualidad de los gays, de las lesbianas, visibilizar todo lo que era la parte política de la cuestión homosexual, como decía. El MOL producían y conducían el primer programa gay lésbico que existió en el país, que se llamaba Crash. Yo en los años 90 estuve haciendo programas de radio que se llamó Crash, y este programa de radio, ¿no?, que era auspiciado por la Embajada de Holanda, era básicamente para poder luchar y difundir, mejor dicho, la lucha contra el SIDA, la lucha, los derechos humanos, ¿no?, la reivindicación de derechos humanos, y lo que era también la sexualidad, ¿no?, en una forma muy divertida. También hubo otro programa de radio hecho por las mujeres del MOL, que el año 2003 o 2004 hasta el 2006. Que se llamaba Mujer contra Mujer. Hace algunos años
decidimos que era necesario que el mall vuelva a tener sus propios medios de comunicación. Pero en un mundo donde tenemos internet, donde tenemos redes sociales. Desde algunos años ya el MOL nos hemos asumido como una organización de defensa y promoción de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Tenemos claro que no vamos a conseguir ningún avance en tanto no nos incorporemos a un trabajo con otros movimientos sociales. Pero tampoco tenemos capacidades como para mejorar la calidad de vida de una lesbiana del sector popular, porque más allá de las buenas palabras o una web que puede ser amigable, no hay mayores recursos para generar. Difícilmente en el MOL vamos a tener como bandera prioritaria demandas que consideramos importantes, pero no prioritarias. Me refiero, ¿cómo vas a querer casarte, pelear por el matrimonio igualitario, si ni siquiera tienes empleo? O si tienes empleo tienes que trabajar 12, 14 horas por un sueldo mínimo, 6 días a la semana. ¿Qué activismo vas a hacer? Entonces, nosotros consideramos que lo prioritario es lo prioritario. Y lo prioritario en este país es te matan por ser travesti, te violan por ser lesbiana. ¿Qué tiene que ver? Crímenes de odio como prioridad y ley antidiscriminatoria. Nuestra bandera es la ley de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género, que pensamos que es una ley paraguas que va a servir para cubrir todas las demás cosas que necesitamos: matrimonio, adopciones, herencias, asegurar a nuestra pareja, patrimonio compartido. Nuestro objetivo no es en algún momento casarnos y tener una vida convencional, ¿no? Nuestro objetivo es tener la posibilidad de que el cuerpo de mi pareja no sea no me lo quiten. El cuerpo muerto de mi pareja, con la que yo puedo tener 15, 20 años, no sea apropiado por gente que no debería apropiárselo, ¿no? O que, por ejemplo, una mujer trans muera de tuberculosis a los 18, 19 años, ¿no? O sea, son cosas, o de VIH. O sea, nosotros luchamos porque estas cosas nos están matando, ¿no? Si no, estaríamos de lo más tranquilos, ¿no? El MOL simplemente forma parte de mí, porque muchas de las cosas que yo tengo y que yo expreso han sido parte de las reflexiones que yo he obtenido a través de la discusión con los compañeros que he encontrado al interior del MOL. Yo quiero un cambio no solo para mí, sino que estos cambios sirven para otras niñas, jóvenes que no disfrutaron, como yo quizás tampoco no disfrutaron, quiero que lo hagan. Sí, desde el inicio, cuando empecé a activar en el Galfita, tenía clarísimo que yo quería ser una lesbiana política. Yo quería cambiar las situaciones de violencia, de discriminación que había sufrido, ¿no? Bueno, a nivel personal, yo llegué al MOL con una idea así de hacer camino para que el camino de otras sea más fácil. Yo tengo que agradecer al MOL su existencia para una aceptación y una formación positiva de mi lesbianismo y de mi persona. El MOL es como mi casa, ¿no? Es lo que le ha dado sentido a mi existencia, lo que ha generado en mí este deseo enorme por cambiar la vida, sobre todo de niñas lesbianas, de niños gays, de niñas, niños trans, que pueden en algún momento sentir o vivir mucho sufrimiento, mucha discriminación, ¿no? O sea, para mí el MOL es un espacio de resistencia a una sociedad que te condena a vivir mentiras, ¿no? Que te condena a vivir lleno de represiones, lleno de miedos, de culpas, de vergüenzas, ¿no? Entonces, el MOL es un espacio de libertad para mí, ¿no? Es el lugar que te puede posibilitar una vida digna. El MOL justo va a cumplir 30 años
pueda seguir siendo una organización que tiene vida, que tiene posibilidades de seguir para adelante, ¿no? O sea, pocas organizaciones de ese tipo duran tanto tiempo. Algo debemos hacer bien acá adentro para haber logrado sobrevivir, ¿no? MOL ha sobrevivido porque también hay gente que ha creído en la propuesta y cree probablemente en la propuesta. Han tenido momentos en que han tenido bastante presupuesto o muchas actividades, ¿no? Y otros momentos difíciles, ¿no? Pero ha habido, creo yo, que hay un grupo de gente consistente alrededor del MOL. El MOL ha salido adelante gracias a la capacidad de amor que tiene la gente que está acá adentro. Yo creo que eso hace que todo esto sea posible, que la casa siga en pie a pesar de todo, y también la capacidad de resistencia, la capacidad de lucha y la capacidad de indignación. A mí me parece muy interesante cómo el MOL ha hecho todo ese proceso desde, bueno, como todas nosotras, ¿no? Como todo el movimiento que comenzamos de una forma y ahora hay la gente joven que le está poniendo como un tono muy rico, ¿no? Muy movimentista y muy solidario con otras luchas también, ¿no? Nuestras agendas, ¿no es cierto?, se insertan dentro de un campo de lucha mucho más amplio, que es finalmente la lucha por hacer del Perú un país con justicia, con equidad, con dignidad para todos y para todas, ¿no? En ese sentido, un reconocimiento que yo puedo hacer al espacio institucional del MOL es la capacidad de solidaridad que tiene para poder comprometerse con las distintas luchas existentes en el país, ¿no? Las lesbianas no nos sentimos o no creemos que somos una cosa aislada, ¿no? Pensamos que lo que ocurre en el Perú, lo que ocurre en el mundo, también nos vincula y nos afecta. Cuando sucede unas cosas en el país que no tengan básicamente que ver con estos grupos de mujeres, sino una cosa más general, entonces nosotras participamos, ¿no? Como en lo de los 4 suyos, nadie tuvo que invitarnos. Nosotros sabíamos bien claro que era importante y necesario el retorno de la democracia, entonces nosotros hemos participado en la marcha. El MOL aspira un cambio de las estructuras de la sociedad. El MOL aspira a transformar el conjunto de la sociedad. No queremos una sociedad más justa solo para gays, lesbianas y travestis. Queremos una sociedad más justa para todas las personas. Analizo porque esta institución continúa y pienso que es por la fuerza de la gente que entra y se encamota. El MOL también ha sabido sobrevivir a sus propias diferencias, ¿no? El MOL no pretende ser un espacio homogéneo con voz única, ni pretende representar a ningún sujeto marica o tortera universal, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro. Tenemos en el MOL desde posturas políticas liberales hasta posturas militantes socialistas. Hemos sabido convivir con las diferencias identitarias. Muchas veces las diferencias nos llevan a situaciones de desgaste, pero al final siempre sabemos, ¿no?, que el potencial fundamental del MOL es saber que tenemos que vivir reconociendo las propias diferencias que existen al interior de nuestras comunidades, ¿no? Yo tengo de MOL la percepción de que en nuestro país es la institución más importante, que está apostando por una propuesta amplia, ¿no?, con toda la población LGTBI. Es ahora el referente más importante para cualquiera LGTBI, el MOL. El valor que tiene un espacio como el MOL es decirle a la gente que hay esperanza. Que lo último que podemos hacer es perder la esperanza, es dejar que nos arrebaten la alegría. Porque el miedo nos mantiene en el closet. Y la gente, la sociedad, el Estado, los curas, todos usan el miedo para detenernos. Usan el miedo para que nos quedemos callados. Usan el miedo para que simplemente nos ocultemos y cedamos, para que dejemos que nos maten. Y el rol del MOL es que no nos maten. El rol del MOL es que no tengamos miedo. El rol del MOL es que la alegría, que la esperanza
se mantengan vivas. El mall ha sido un agente de cambio, que ha sido un espacio de acogida para toda la gente que en algún momento ha sufrido, ¿no? por su orientación sexual, por su identidad de género, y también que sea un espacio de resistencia hacia todos aquellos que hacen que nuestra vida sea tan precaria y que se están cerca siempre del peligro y de la muerte. No nos ha podido tumbar Fujimori, no nos ha podido tumbar la recesión, Alan García. Lo que he aprendido es que el mall va a sobrevivir, porque Óscar Ugarteche dijo, me voy para ver si el mall existe en verdad. Se fue y el mall, en el 97 se va Óscar. Y el mall siguió. Después dijeron varios, me voy, y me fui y siguió. Vine otra vez. O sea, un montón de gente. El mall así se vaya todo el mundo, pero siempre va a haber alguien que va a continuar. Es como, no sé, pues será el corazón. ¿Qué miércoles será? Pero El sueño de una sociedad más justa nos une. El sueño de un mundo sin racismo, sin machismo, sin misoginia, sin homofobia, sin lesbofobia, sin transfobia, nos une y es más poderoso que nosotros. Los que ahora somos mall estamos aquí gracias a que otros estuvieron antes que nosotros y aquí otros abrieron el camino. Entonces el mall, con sus 30 años de historia, pues ha tenido muchísimos rostros, muchísima gente que a veces no dio la cara, pero que permitió que esto siguiera funcionando, sin las cuales esta organización no hubiera seguido adelante, no hubiera existido. Imagino que debo sentirme muy orgullosa de poder estar aquí, de que me hayan acogido de alguna forma, y yo me voy a sentir muy feliz también de acoger a más gente cuando venga, ¿no? Y que se sientan parte del movimiento y que se sientan parte de una familia. Siempre que hablo de la historia del mall, digo que es una construcción colectiva de muchas generaciones. O sea, cada generación ha ido actualizando el mall a lo que ellos han entendido y a la lucha que era necesaria en ese momento. Entonces, en cada momento el mall ha ido adaptándose al mundo en el que ha seguido existiendo. Me emociona enormemente que sea este espacio el que me hermana a todos los gays y a las lesbianas que han sido en algún momento parte del mall. Las caras de hoy día están acá gracias a los muchísimos que estuvieron antes que nosotros, algunos que ya no están porque fallecieron, otros que ya no están porque se retiraron. Todas esas personas, muchos que probablemente ya no quieren saber nada del mall, algunos, y otros que para los que el mall es solo un buen recuerdo. Entonces, igual son personas que han contribuido a construir lo que es ahora, ¿no? acá en este país decir mall es sinónimo de homosexualidad. Yo creo que de algún modo el ánimo, el ímpetu que lleva el mall con esos 30 años es, estamos más vivos que nunca, tenemos muchas más fuerzas que antes y vamos a luchar en todos los frentes. ¿Queremos leyes? Sí. ¿Queremos una sociedad distinta? También. Y vamos a trabajar incansablemente hasta que el mall ya no tenga sentido de existir.